Esto pasó hace casi ya 10 años. Se acercaba el Día de Muertos y por el pueblo había diferentes actividades referentes a esto. Una de ellas era un maratón de películas de terror en una hacienda antigua. El ambiente, los antiguos muros de piedra y algunas historias de fantasmas que se aparecen ahí la volvieron el lugar idóneo para este maratón. La actividad iniciaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Se asignaban 2 áreas para las proyecciones. La primera era en un foro, donde pasaban películas nacionales como Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche o Kilómetro 31. El segundo lugar era un patio donde proyectaban películas internacionales como El Resplandor o Annabelle. La gente podía transitar por la hacienda entre estos 2 lugares para ver las películas de su preferencia. Además, habían habilitado un área de cafetería donde se vendían palomitas, bocadillos, chocolate caliente, café y pan de muerto. Para ver las películas había algunas sillas, pero también habían colocado unos petates para que quien lo deseara pudiera acostarse en el suelo. A este evento había ido con algunos amigos, así como también con mi madre que iba con los suyos. No era obligatorio quedarse toda la noche al maratón, por lo que la gente podía irse retirando cuando lo deseara. Así, conforme iba pasando la noche, iba viendo menos gente. Mis amigos tenían que regresar temprano a sus casas, por lo que a la medianoche me encontraba despidiendo a la última de mis amigas, que se había quedado hasta esa hora. Como mi mamá estaba ahí también, en realidad yo no tenía que regresar a mi casa, por lo que me quedé con ella y sus amigos, quienes también me conocían y hablaban conmigo como si fuera alguien igual de su edad, a pesar de mis jóvenes 18 años que tenía. La madrugada continuó avanzando. La gente se iba retirando, otros se quedaban dormidos durante las películas y otros más se iban alternando entre un área y otra. Aproximadamente a las 3 de la mañana, habíamos decidido tomar un descanso de las películas, por lo que estaba con mi mamá y sus amigos en una de las mesas de la cafetería. En realidad, en ese momento, no estábamos hablando de temas sobrenaturales o cosas de terror. Simplemente platicábamos de cosas cotidianas o algunas cosas que nos hacían reír. En la hacienda hacía mucho frío y en el área de la cafetería el viento soplaba con más fuerza, por lo que habíamos tomado unos de los petates que ya nos ocupaban para colocarlos detrás de nosotros donde estábamos sentados, en forma de medio círculo para cubrirnos un poco del viento. Nosotros continuábamos con nuestra plática, cuando de repente escuchamos una niña que pasaba por detrás de los petates cantando. Nos miramos extrañados y seguimos con la mirada el sonido de la niña, que iba de un extremo de la barrera al otro. Esperábamos verla salir, pero cuando llegó al final de los petates, su canto se detuvo y no salió nadie de ahí. Rápido nos pusimos de pie y miramos detrás nuestro, buscando a la niña que habíamos escuchado. Pero no había nadie, ni siquiera alguna niña que viéramos que fuera corriendo a lo lejos. Es más, a esa hora ya no había niños en el maratón. Pensamos que ya nos habían espantado. No entendíamos mucho lo que había pasado, todos habíamos escuchado lo mismo, pero lo dejamos simplemente en el susto y que teníamos ahora una anécdota para contar. El maratón llegó a su fin. El sol comenzaba a asomarse por entre los muros de la hacienda, y los pocos que habíamos aguantado la noche entera regresábamos a nuestros hogares. Al llegar a la casa, mi mamá y yo, luego de no haber dormido nada la noche anterior, fuimos cada quien a su cama a descansar y a reponernos un poco de la desvelada. Por la tarde, aún con un poco de sueño, salí a dar una vuelta con mis amigos. Mientras estaba en la calle, me encontré a mi amiga que había sido la última en irse del maratón, y le conté lo que nos había pasado con la niña. Entonces, ella me preguntó si por esa razón le había llamado durante la madrugada. Me quedé extrañado. Yo no le había llamado, pero ella insistía en que tenía una llamada perdida, por eso de las 3 de la mañana. Y como estaba dormida, no alcanzó a responder la llamada. Pero había un mensaje de voz mío. Ella me lo enseñó
y escuché lo que parecían voces de personas, como si fuera una gran multitud y algo estuviera pasando. Por esa hora en que estaba registrada la llamada, yo estaba en la cafetería. No estaba cerca de ningún lugar donde proyectaran alguna película y que fuera eso lo que se escuchara. Volví a oír el mensaje de voz, tratando de reconocer algunas de las voces, por si lograba reconocer la mía o la de mi mamá, o la de alguno de los que estábamos ahí, pero todas eran extrañas para mí. Revisé entonces mi celular para ver si estaba registrada la llamada, y que la explicación fuera que, por alguna razón, se había marcado solo. Pero al ver el registro de llamadas, mi amiga y yo nos quedamos sorprendidos, porque no había ninguna llamada. En mi celular no aparecía la llamada que había hecho, y en el de ella sí estaba registrada. No supimos cómo dar una explicación a esto. Si hubiera tenido el registro de llamada, hubiera podido ser que le marcara por error, pero no había nada. No comentamos nada más sobre eso. Platicamos un rato más, y después, cada quien siguió su camino. Más tarde en la noche, al regresar a mi casa, aún cansado por la falta de sueño, me fui directo a la cama a dormir. Mi casa no es muy grande, y en un mismo cuarto se encuentra la cama de mi mamá y la mía, separadas por una mesa que usamos de tocador. Desperté de repente. Supuse que era de madrugada. Todo estaba oscuro y no había ningún ruido que viniera de la calle y se colara por la ventana. No había despertado por ninguna razón. No había tenido pesadillas o ganas de levantarme por agua o al baño. Simplemente había despertado. Pensé levantarme para ir a la cocina a tomar algo, y cuando empezaba a incorporarme en la cama, miré hacia una de las esquinas del cuarto, y entonces vi que había alguien ahí parado. Me quedé petrificado. Sentí un escalofrío correr por mi cuerpo. Tenía miedo, pero porque pensaba que alguien se había metido a la casa. Lo veía muy claramente, como a cualquier persona. Parecía joven, delgado, tenía el cabello largo que le cubría el rostro, vestía una playera morada y parecía sucio, como lleno de tierra. Mi única reacción fue volverme a acostar, esperando que no me hubiera visto, y así pensar en qué podía hacer. Pero cuando volví a colocar mi cabeza en la almohada y miré por debajo de uno de los bordes de la mesa que dividían las camas, vi que ya no estaba ahí. Rápido me volví a levantar de la cama y a mirar a todas direcciones. Entonces desperté a mi mamá y le conté lo que había visto, y también se levantó. Encendimos las luces, y como dije, mi casa no es grande, por lo que no había lugar donde se hubiera podido esconder. No encontramos nada. No había nadie. La puerta y ventanas estaban bien cerradas. Mi madre me dijo que a lo mejor debí de haber imaginado todo, o que solo me había sugestionado por las películas del maratón. Pensé que podía haber sido eso. Yo regresé a mi cama, y mi mamá, antes de volver, fue al baño. Lo había visto bastante claro. No me parecía una alucinación. Ni siquiera pensé que fuera un fantasma o algo por el estilo al verlo. Pero podía ser que solo confundiera algo en la oscuridad. Mi mamá regresó a la cama. Me dijo que sentía mucho frío, pero era normal por el clima de estas fechas. Apagó la luz nuevamente, se acostó, y al momento de girar para taparse con las colchas, soltó un fuerte grito. Yo me paré corriendo y fui hasta el interruptor. Volví a encender la luz, y ella me decía que estaba mirándola. Al momento en que había girado y quedado viendo hacia el techo, había visto que alguien estaba mirándola, como si estuviera inclinado sobre la cama para verla. Volvimos a encender todas las luces. Mi mamá sacó una botella de agua bendita y la comenzó a rociar por toda la casa, especialmente en el lugar donde lo había visto al despertar. Al terminar, dejamos la luz de afuera del cuarto encendida y volvimos a dormir. Por la mañana yo iba a clases de inglés, luego regresaba a casa para desayunar con mi mamá antes de que ella se fuera a su trabajo. En ese momento, ella me preguntó qué era lo que había visto. Durante la noche no le especifiqué nada, solo le dije que había visto a alguien, así que comencé a describirle lo que vi. Al terminar, ella me dijo que había sido exactamente lo mismo que la estaba mirando sobre la cama. Alguien de aspecto joven,
muy delgado, cabello largo, una playera morada y muy sucio, como lleno de tierra, tal y como yo lo había descrito. Pero ella lo vio de frente, vio su mirada y me dijo que era muy triste, como perdida. Se acerca el Día de Muertos. Las calles se adornan con papel picado y flores de cempasúchil. La gente transita con todo lo que necesita para sus ofrendas o para llevar al panteón. Las ánimas se levantan de su lugar de descanso para volver a caminar por las calles que los llevan de regreso a los que alguna vez fueron sus hogares. En una antigua hacienda, el alma de una niña aún canturrea por los patios, sobre todo cuando escucha a alguien que se divierte. La gente que alguna vez vivió, trabajó y falleció en este lugar vuelven a habitarlo, y se escuchan sus murmullos atrapados entre las paredes de piedra. Y el espíritu de alguien, aún desconcertado por su muerte, ronda por la hacienda, siguiendo a los que pasan por ahí, esperando que a lo mejor lo puedan ver y ayudar a encontrar el descanso. Espero que les haya gustado esta historia. Si es así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido y compartirlo con sus amigos para llegar a más personas con este podcast. Si tienes alguna historia o experiencia paranormal y te gustaría que la contáramos o ambientáramos de esta manera en un próximo programa, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o mandarla a nuestro correo que aparece en pantalla. Eso es todo, gracias por escucharnos y que tengan buena noche.